quiero hablar un poquito también de lo que vamos a hablar, es justamente un poco de esto. Cómo el ser humano tiende a hacer las cosas a media, a dejarse un resto, a guardarse algo para después, ¿sí? No entregar nuestro 100%. Y esto también termina afectando muchas veces la condición espiritual. Y muchas veces termina siendo alarmante el escenario que tenemos por delante. Claro, la palabra habla acerca de los tiempos venideros, de los tiempos que vendrían, pero son tiempos que no son para la iglesia, ¿sabía eso sí o no? Sino que son para los que están fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, fuera de lo que denominamos ser la iglesia. Y trasciende esto, trasciende. Nosotros en nuestro caso particular en Rufino hemos orado, ayunado durante muchísimos años para ver lo que se ha visto y la diferencia que muchas veces se marca cuando vamos a diferentes o a distintos lugares en su forma de adorar, en la forma de orar, en la forma de recibir también muchas veces el mensaje, la palabra del Señor. Y es algo que, repito, que trasciende y no ha pasado cuando hemos estado en todas las iglesias juntas, y no ha pasado cuando me ha tocado ir a visitar otras iglesias, inclusive de la ciudad, o ir a predicar en iglesia de la ciudad, porque son tiempos donde se tiende a transitar por la avenida del medio, ¿sí? Ni muy, muy, ni tan, tan. Un poco comprometido con una cosa, otro poco comprometido con la otra. Se tiende a transitar por las avenidas del medio, vivir una vida ambigua, podríamos decirlo. Y termina pasando de que hay una disociación que se produce entre lo que sé, entre lo que vivo y lo que pienso, ¿sí? Tenemos un conocimiento, podemos llegar a tener el entendimiento, pero no siempre se traduce en acciones en nuestras vidas. No siempre se traduce en cambios, en transformaciones reales en nuestras vidas, sino más bien podemos entrar en una comodidad práctica y una forma de vivir, inclusive el Evangelio, inclusive el mensaje de Jesucristo, inclusive vivir o atravesar los últimos tiempos, porque creo que son los últimos tiempos y Dios quiera que seamos la iglesia que pueda ver a Cristo venir con nuestros propios ojos, ¿sí? Ver la llegada de Cristo, pero que en realidad es una iglesia que en parte está esperando la venida de Cristo, porque la mayoría de nosotros estamos distraídos con todas las cosas que tenemos que hacer. Esto lo dije el martes pasado. No estamos expectantes, esperando esa llegada, sino más bien, bueno, a la mayoría, si sucede en estos tiempos, los va a encontrar haciendo cosas que es bueno, ¿sí? Claro, yo creo que mientras esperamos que vengan necesitamos estar en movimiento, estar en acción, pero no bajo una distracción, sino que nos encuentre trabajando con la mano en el arado, como dice la palabra. ¿Están entendiendo lo que digo? ¿Sí o no? Entonces ya sabemos de que en realidad el mundo espiritual está frío. Y lo sabemos no desde ahora, lo sabemos desde la venida de Cristo, y esto lo podemos ver de manera práctica en Juan capítulo 3, que dice la palabra que no hay condenación para aquellos que han creído en Cristo Jesús, pero dice la palabra que sí hay condenación para aquellos que no quisieron creer, que no creen, dice, y son condenados por no haber creído, no porque Cristo no se haya revelado, sino porque decidieron en su corazón directamente no creer en el mensaje del Señor. Y quiero decirte algo, el Señor no tiene problema con esto. ¿Quiere que todo el mundo se salve? Sí. Pero el Señor no tiene problema con esto. Dice la palabra que ya están condenados. De hecho, traje el versículo para que lo lea. Dice, ¿y cuál es la condenación? Esta condenación se basa en ¿qué? En el siguiente hecho. Que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente que amó más la oscuridad
que la luz, porque sus acciones, ¿cómo eran? Malvadas. ¿Están entendiendo lo que digo, sí o no? O sea, las acciones eran malvadas y ellos decidieron por sí mismos estar de la vereda de al frente. Y te repito, el Señor sabe esto. Si no nos hubiese programado todo para que creamos solamente en Jesús y no hubiese lidiado con un pueblo que siempre se le terminaba volviendo a la idolatría y trataba de caminar un poco por esta avenida del medio, que si necesitaban a Cristo o si necesitaban a Dios, en el caso del pueblo judío, se volvían de una al Señor, se arrepentían y encima Dios los perdonaba. Y es fantástico. Entonces el estar frío, el no creer, es una elección de las personas. O sea, yo decido negar a Cristo, yo decido no creer, yo decido vivir así. Claro, dice la palabra que hay una condenación, pero también si leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. De hecho, muchas veces cuando predicamos, muchos de ustedes posiblemente lo hayan dicho, que yo creo a Dios a mi manera, ¿no? Yo creo a Dios a mi manera, antes que conociste a Cristo. Seguramente alguna vez lo dijiste cuando alguien fue a golpearte la puerta, ¿no? Y dice Romanos capítulo 12, dice, cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni tampoco darle... ¿Están acá conmigo, sí o no? Tocale el pulso que tiene al lado. ¿Estás respirando? Algunos me hacen que no. Bueno. ¿Qué dice? ¿Me ayuda a predicar, sí o no? Dice, es cierto que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, ¿qué hicieron? Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente, ¿cómo le quedó? En oscuridad y en confusión. Entonces, dejemos en claro esto para comenzar con este mensaje que se llama Zona Media. Que la frialdad no es de estos tiempos, gente que niega a Dios no es de estos tiempos. El Señor se mostró, y de hecho si ustedes leen luego con tiempo, cuando quiera lea el discurso de Esteban en el capítulo 7 de Hechos, y hace todo un resumen desde Abraham hasta Cristo, es tremendo eso, y le termina diciendo, ustedes se entregaron al pecado y negaron la ley de Dios, negaron los mandamientos a pesar de que fue entregado por ángeles, dice la palabra. Entonces no es un tema de ahora. Y el problema, claro que nunca va a ser estar encendidos en el Señor, estar apasionados en el Señor, sino que es, decir conmigo, la tibieza. No, decirlo con más fervor, porque si no voy a pensar que estás tibio. Decir conmigo, la tibieza espiritual. Ese es el problema. Por eso dice la palabra, el Apocalipsis escribe a 7 iglesias. Y a esta iglesia le dice, yo conozco tus obras. La iglesia de la Odisea dice que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fuese frío. O sea, repito, Dios no tiene problema con que sea frío. Con que lo niegue, sea ateo, agnóstico, lo niegue y mueras pensando eso. Dios no tiene problema con eso. Mucho menos tiene problema ni hablar. El Señor le sacase una sonrisa cuando estás encendido, apasionado por Él. De hecho, se rodeó de personas que la llenó de pasión hasta dispuesta a morir por la causa. Pero dice, ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, y suelta una palabra fuerte. ¿Quién quiere ser vomitado por la boca de Dios? Nadie. ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. O sea, dice, ojalá fuese frío o caliente, porque Dios se toma muy en serio nuestro estado espiritual. Dios se toma muy en serio cómo está nuestra vida espiritual. Por eso hoy vivimos tiempos de espiritualismo.
La gente busca de alguna forma, de alguna manera, de manera claramente equivocada en cosas que creen que son espirituales. Porque somos. De hecho, el Señor nos hizo así, también de forma espiritual. Lo que pasa es que muchas veces buscamos en lugares equivocados. Y el Señor se ocupa de esto y también se toma muy en serio cómo está nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjense que comienza diciendo, yo conozco tus obras. Ahora, todos sabemos de que no somos salvos por obras, ¿sí o no? No somos salvos por las acciones que tomamos. No somos salvos, no porque yo soy buena persona y eso me alcanza para irme al cielo. Claramente no. Dice la palabra, yo conozco tus obras. O sea, las obras no te van a salvar, pero determinan el estado, un diagnóstico espiritual y termina evidenciando cómo está nuestro corazón. Por eso dice la palabra, por los frutos los van a conocer. Por lo que hagas, te van a conocer. No dice, por los frutos serán salvos, no lo dice. Por las obras serán salvos. No, sino que dice que por los frutos nos van a conocer. Y si el Señor quería saber cómo estaba esta iglesia, quería saber cómo eran sus acciones. Y si nos miramos un poquito adentro, preguntarnos cómo están nuestras acciones espirituales. ¿Cómo estamos con nuestros frutos? ¿Cuáles son las evidencias de que hemos tenido un encuentro real con su presencia y que no estamos por la avenida del medio, que no estamos tibios, sino que estamos encendidos? ¿Estás conmigo, sí o no? Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Saben qué? La tibieza no es rechazada por el mundo, pero provoca que a Dios le provoque náuseas. Fíjense en que Dios nunca expulsa al frío que está buscando, pero sí al tibio que aparenta. Repito, Dios nunca expulsa al frío que está buscando, al frío que de alguna manera equivocada, errada, está buscando, está palpando, está tanteando, dice la palabra, algunos palpando, algunos buscando, van a terminar encontrando a Cristo. Y fíjense en que el Señor no expulsa al frío que está buscando, pero sí al tibio, al que aparenta. Por eso dice la palabra, y preste atención a los versículos que vamos a leer. Y dice, tú dices que soy rico, que tengo todo lo que quiero, y que más, y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres, ¿qué? Acá se pone bravo. Abrochate el cinturón. ¿Que eres cómo? Infeliz. Un miserable. Un pobre, ciego y desnudo. Se dicen a sí mismos, tengo todo lo que quiero y si no lo tengo es porque no lo quiero. Qué grande. No necesito a Dios en mi vida. ¿Para qué quiero a Dios si no lo necesito? No necesito nada. No necesito a Dios en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Y el Señor suelta palabras fuertes sobre esta iglesia y le dice, no te das cuenta. O sea, está diciendo, no se están de verdad así en su vida espiritual y no se dan cuenta de lo que está pasando. Y esto es lo peor que nos puede pasar como congregación. Seguir adelante porque no nos falta nada, porque creemos en una visión y no darnos cuenta del diagnóstico real, espiritual de la iglesia de Cristo en estos tiempos. ¿Está entendiendo, sí o no? Principalmente en el territorio que nos toca a nosotros.
en el lugar en el que el Señor nos posicionó. Y de eso tenemos que velar y tenemos que cuidar cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estás conmigo, sí o no? Por eso dice la palabra, presta atención a esto último, dice: eres pobre, ciego y estás desnudo. Presta atención a esas 3 palabras. Porque luego dice: así que te aconsejo que de mí compres oro. ¿Qué oro tiene que comprar de él? Un oro purificado por fuego, entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos. ¿Para qué? Para que puedas ver. Présteme atención a esto que quiero enseñar. La iglesia de la Odisea es famoso por 3 cosas, por 3 razones. Punto número 1, la iglesia de la Odisea es una ciudad que tiene riquezas financieras. Es una ciudad que no tiene problemas económicos, no es una ciudad pobre, de hecho es una ciudad de clase media alta. No es una ciudad que tenga pobres mendigos en las calles, sino por el contrario, ellos están muy bien. Eran una de las ciudades más ricas del imperio. Si usted lee la historia acerca de la ciudad de la Odisea en el año entre el 60 y el 61, sufre un terremoto como otras ciudades que había a su alrededor, pero la ciudad de la Odisea fue la única que no requirió de ayuda externa, sino que se reconstruyó con sus propias finanzas. Una ciudad que los miembros de esa iglesia no tienen problema en aportar por la misión. Hay abundancia en la casa del Señor. Tienen todo lo que ellos quieren. Es una ciudad que es conocida por las operaciones bancarias de aquella época. Tenían una economía estable. Lo segundo que tienen es que tienen una producción especial textil de lana negra. Con las ovejitas negras tenían una producción textil que era impresionante. Tenían la mejor lana negra de la época. Y lo tercero que tenía, que a ellos le producía un orgullo enorme, era que tenían una escuela de medicina prestigiosa, que se especializaba en la oftalmología. Eran especialistas en la visión. Era una ciudad que había desarrollado ungüentos para la vista. Los mejores médicos, principalmente si tenías problema de vista. Y esta ciudad se caracteriza por estas 3 cosas. Eran autosuficientes. Si venía un terremoto, no necesitamos ayuda de nadie. Nosotros mismos nos podemos reconstruir sin que nos ayude nadie. No tenemos problema de vestimenta. Si tenemos frío, tenemos la mejor lana de toda la zona. Y además, si te enfermas, no hay problema. Tenemos los mejores médicos, principalmente si tenés problemas de vista. Era una ciudad que no necesita absolutamente nada de Dios. Que si se reunían en Sabbat o se reunían el día de reunión, se reunían simplemente, podría ser como un club social, donde van los amigos y divertirse un poco con el sermón del rabino. Pero que no iban a buscar absolutamente nada porque ellos se creían autosuficientes. Por eso el mensaje es tan fuerte que comienza diciéndole que quiero que compres oro. Dice, te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás, ¿qué? Rico. Pero tenemos riqueza. No, son pobres, le dice el Señor. Son pobres. Por eso 1 Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada de la misma forma, de la misma manera que el oro es probado en el crisol, de la misma forma que es probado por el fuego. Siempre, siempre la fe será probada, no en los buenos momentos, sino en los momentos malos.
Todos tenemos ganas de venir a la iglesia cuando las cosas no van bien. Pero cuando hay algo que te está saliendo mal, hay una lucha en nuestro interior y tenemos que vencer. Tenemos que avanzar. Por eso el Señor, una de las cosas que les dice es: quiero que sean capaces de atravesar pruebas. Y esto no es para todos. De hecho, muchos se van en medio de las pruebas. Cuando se complicó, se fueron. Y otros vienen porque están complicados. Qué curioso, ¿no? Unos se van porque entienden y su mente dice de que Dios lo abandonó. Y otros vienen porque están en una situación complicada, difícil. Como siempre digo, casi podría decir que nadie vino porque estaba todo bien y dijo: voy a ir a la iglesia para que me vaya mejor. Todos vienen con un problema, con una necesidad, con una situación. La gran mayoría. Y claro, ¿y hemos encontrado respuestas, sí o no? Claro que sí. Pero no hay manera de comprar oro refinado que no haya sido probado por el fuego. ¿Vos querés comprar oro refinado? Sí o sí pasó por la prueba del fuego. Tuvo que pasar por esa prueba. Por eso el verdadero carácter es el carácter de aquel que ha sido pasado por el fuego y ha sido transformado por el Señor. Por eso las verdaderas riquezas son espirituales. Por eso dice la palabra: si comprás de mí oro fino, entonces serás rico. Lo segundo que le dice es: quiero que compres ropas blancas. ¿De quién? De mí. ¿Cómo le vamos a comprar del Señor? Esto, si ustedes han leído alguna vez Isaías capítulo 55, hace la misma invitación. ¿Por qué malgastan el dinero en lo que no sirve? Comen y no se sacian. Por eso dice la palabra: vení a mí y compren sin dinero. Si no me equivoco, dice vino y leche. Vino y leche. Ahora, si entendemos esto, también tenemos que entender de que no se puede comprar la santidad. No se puede comprar la justicia. No se pueden comprar los milagros. No se pueden comprar las manifestaciones del Señor. ¿Está entendiendo, sí o no? Por más que usted ponga plata en los bolsillos de algún siervo de Dios, si es para honrarlo, gloria a Dios. Y si es para que continúe con la misión, gloria a Dios. Pero si querés comprar un milagro, estás yendo por el lugar equivocado. Porque los milagros no se compran. Lea la palabra. Lea en Hechos capítulo 8, cuando Felipe está en Samaria y se le prende a él Simón. Claro, Simón se arrepiente de los pecados. Era un hechicero, era alguien que manipulaba a la gente con la brujería. Y ahora se prende, se bautiza y claro, al día siguiente ve de que los discípulos empiezan a poner manos sobre la gente y la gente empezaba a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y le dijeron: tomen mi dinero, yo quiero comprar eso que ustedes tienen para que cuando yo ponga las manos sobre la gente también reciban el Espíritu Santo. Y se dan vueltas los apóstoles y le dicen: que tu dinero perezca contigo. Porque no se puede comprar tampoco la unción. Porque hemos dicho un montón de veces que se paga un precio. Yo diría que se paga un costo. Hay algo que nos cuesta, pero no se puede pagar. Por eso dice: quiero que vayan y vengan a mí y compren de mí, que busquen en mí ropas blancas. Producían la mejor ropa, pero estaban desnudos. Por eso en el simbolismo de Apocalipsis, el blanco habla acerca de pureza y de justicia. Y el negro habla acerca del orgullo y el pecado. Y lo tercero, ellos presumían un polvo frigio que habían creado en aquella época, que era capaz de
mejorar la visión en aquellos que le estaban perdiendo. Ellos eran expertos en sanar vista, pero Dios le dice, están ciegos, no pueden ver. Tenían buena vista natural, pero no tenían buena vista espiritual. Podían ver a kilómetros. ¿Alguna vez fuiste al oculista? Ahí te pone ahí. Ya me contaron que después de los 40, 50, leen mejor. Porque yo veo que agarran la Biblia y la ponen más lejos. Esto veían perfecto con sus ojos naturales. Pero no podían ver la condición en la que estaban. Le faltaba revelación, discernimiento, capacidad de ver la realidad espiritual. Por eso la iglesia de la Odisea es el simbolismo de la iglesia apóstata. ¿Sabe qué significa? La iglesia de los falsos creyentes. Ya los que hemos leído Apocalipsis, no les llama la atención. Le habla a 7 iglesias. A algunas les dice, estoy entre los 7 candelabros. Estoy caminando. Hay 6 iglesias en las que el Señor se pasea adentro. Pero a la de la Odisea le dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? Afuera. Habían dejado a Jesús. Es como querer hacer una reunión sin el Espíritu Santo. ¿Para qué nos vamos a reunir? Por eso cada vez me reúno menos con gente. Me estoy refiriendo no con gente en la que damos consejería y demás, sino en reuniones donde el Espíritu Santo no va a estar. Porque dejamos a Jesús afuera. Y no podemos dejar a su Espíritu Santo afuera. ¿Estás entendiendo lo que digo, sí o no? Estoy entrando en el tema. Dios tiene paciencia con el frío, el que rechaza abiertamente. Dios le tiene toda la paciencia al mundo. Dice, aún en el último segundo, posiblemente entre y se arrepienta y clame a Dios. No sé si en un avión cayendo, en una camilla de hospital, no sé dónde, pero que diga que cree en Jesús y me lo llevo conmigo. Dios le tiene paciencia a ese. Le tiene paciencia. Se goza con el ferviente, con el creyente real, con el que adora, con el que exalta el nombre del Señor, con el que tiene hambre de la palabra, con aquel que ora, con aquel que está conectado a Dios, con aquel que está apasionado con el propósito. Pero al tibio es aquel que tiene apariencia de piedad, o sea, se muestra de una manera religiosa, pero niega la eficacia, el poder que opera. Por eso tibieza no es estar contra Dios. No es estar en contra de Dios. Por el contrario. Por el contrario. Pero no está tampoco encendido. Está en el punto medio, en el punto de la comodidad. Si se acomoda a mi vida, le metemos para adelante entonces. Si no me exige demasiado y si no tengo que estar demasiado en contacto con Él, me refiero a la oración, ¿no? Y si no tengo que conocer tanto a la palabra, y si no me tengo que reunir tanto a la comunión, entonces sí me prendo. Una vez por semana está bien. Yo los que empiezan le digo, aunque sea venir una vez por semana, porque sé que si se enciende, después no lo puede sacar de la iglesia. Se queda con los jóvenes a comer todo acá los sábados de la noche. ¿Por qué? Porque sin pasión, sin fuego, sin impacto, empezó a calentarse, pero nunca empezó a arder. Se quedó en el pre-Pentecostés, se quedó en los 40 días eternos. Nunca cayó el Espíritu Santo sobre él y lo encendió. Y lo llevó a hacer cosas, como hablamos el día sábado, de manera extraordinaria para su vida. ¿Estás conmigo, sí o no?
Entonces esto trae efectos y consecuencias en nuestra vida real. Yo creo que esta es la iglesia de la Odisea. ¿Cuándo termina el pastor? Ay, que me estoy durmiendo. Justo este tema vino a hablar, tendría que haber venido el sábado. ¿Cuáles son los efectos y consecuencias de vivir una vida tibia? Primero, desconexión con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan Sansón? Sansón está jugueteando con Dalila. Está jugueteando ahí. Hasta que un día le dijeron: Sansón, los filisteos contra ti. Y luego dice que despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero ¿qué dice abajo? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vienen y creen que están conectados con Dios porque cantaron 4 canciones. Y no se han dado cuenta de que Dios no está en su vida. Hay una desconexión con su Espíritu Santo. Hay una desconexión, no hay hambre, no hay apetito, no hay deseo, no hay ganas, es más, está deseando que termine. Porque es increíble cómo en un mismo lugar algunos son tocados, transformados, sanados, libertados. Y otros se van como que vinieron de shopping aquí. Y a ver qué onda. Lindo, ¿eh? Estuvo divertida la reunión. Linda la música. Hay una desconexión espiritual. Pero está. Venimos. Participamos. Nos sumamos a las actividades. Hay que hacerlo, claro que sí. Pero ese debería ser el resultado de. ¿Van entendiendo lo que digo, sí o no? Lo segundo, pereza espiritual. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiera diligencia, decí conmigo, no perezoso. No, decilo con ganas. No, sino que ¿qué? Fervientes. ¿De qué? De espíritu. ¿Qué más? Sirviendo al Señor. Por eso siempre digo, el apasionado se energiza. El apasionado se le va el sueño, se le van todas las cosas que tiene que hacer, se olvida. Nosotros conocimos una persona que se levantaba muy temprano y ella decía, una abuelita de la iglesia, y ella decía: ay, pastor, me pongo a orar, me pongo a leer la Biblia cuando quiero acordar, son las 2 y tengo que hacer la comida, decía. Te apasionás, te energizás. No sé si alguna vez tuviste un emprendimiento nuevo y tuviste que armar un local, algo. Y son las 4 de la mañana y le metés y te llama tu señora: dale, gordo, vení a dormir, me tenés preocupada. Vos estabas acostumbrado a cenar toda la noche y no cenaste, gordito. ¿Por qué? Porque estás energizado, porque estás apasionado por algo. Por eso cuando estás apasionado no mirás nada, sino por el contrario, está dispuesto a darlo todo. ¿Saben lo que significa pereza? Esto está en el diccionario de la RAE. Negligencia, tedio, descuido de las cosas que estamos obligados. Pero estamos obligados a servir al Señor. Leímos Josué. ¿Qué dijo? Decían: hoy, ¿a quién van a servir? ¿O de un lado o del otro? O sirven a Dios o sirvan a los dioses. No, acá no hay problema con eso. Elijan a quién van a servir, si a los otros dioses o van a servir al Dios vivo. Pero decíanlo hoy. Tomen una decisión hoy. Por eso cuando hemos decidido seguir a Cristo y hemos decidido tomar la cruz, ya no podemos mirar hacia atrás. De alguna forma estamos obligados a seguir. Es que hoy no tengo ganas, es que estoy cansado, es que mañana tengo que trabajar. Es que tengo tantas cosas para hacer en casa.
es que esto, es que lo otro. Hermano, el apasionado se energiza. Si tenés que ir a trabajar, vas a trabajar y digo, es que está lloviendo y no vamos a trabajar cuando llueve. No, patrón, no voy porque está por llover. Porque algunos miran el clima y dicen, no me voy a reunir hoy. Después no llovió. Uy, pastor, me perdí la reunión. Porque no estás apasionado. Porque si tuviese que llevar a tu hijo al doctor, te pones bolsa, lo que sea, y vas y lo llevas, ¿sí o no? Si tenés que cruzar el barro y hacer lo que tengas que hacer, lo haces. Pero para Dios no. ¿Se imaginan decirle a mi esposa, te amo con toda mi alma? Pero si da el clima que va a llover, no voy. No va a cambiar mi amor por vos, pero no cuentes conmigo. No se compromete del todo. Si puede y quiere, lo hace. Estas son algunas de las consecuencias. Tercero, oración sin conexión. Por eso dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso la carne automáticamente sabe de que tenés que hacer algo espiritual. ¡Oh, tengo un sueño! Te agarra el martes a las 8:30 y el sábado a la misma hora y en la célula, y cuando decidí en el día de semana orar con el Señor. Te agarra un cansancio. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Papá siempre dice, tenemos dos leones adentro, el de la carne y el del espíritu. ¿Y cuál gana? Le preguntan, al que más le da de comer. ¿A cuál debilitas y a cuál fortaleces? No, me viene con todo hoy. Sí, dice. Y empezamos a perder comunicación con Él. Porque cuando uno ama, quiere estar con... Yo me acuerdo, no sé si sabían, pero mi esposa de Ushuaia, la fui a buscar allá. No, mentira, me vino a buscar ella. Y hermano, horas hablando. Una vez comenzó a hablar a las 11 de la noche y claro, no estaba mi papá en casa, estaba la abuela cuidando. Le metí una pastilla a la abuela y... A las 7 de la mañana iba a la escuela, 7:30 de la mañana iba a la escuela, amanecimos hablando. Enamorado. El teléfono ardía. Yo no sé cómo no explotó ese día el teléfono. Porque hablábamos cargados. Pregúntele a mi papá, ¿todavía se acuerda de la boleta que tuvo que pagar el teléfono? Porque no es como ahora que llamás gratis y hablás. No, hermano, se pagaba el minuto. Pregúntele a mi papá. Se acuerda muy bien. Miren, año... no le voy a decir cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué esa comunicación? Porque amamos, porque queremos, porque deseamos estar comunicados con Él. Necesitamos volver a la pasión. La iglesia tiene que volver a la pasión de la oración. Ni amén dice, porque tenemos que volver a la oración. ¿Cuál oración? La que me tengo que arrodillar también. La que tenemos que cerrar la puerta también. Pero la oración constante, no importa dónde estás, estás hablando con Él. Estás andando en bicicleta, estás hablando con Él. Estás en medio del trabajo, estás hablando con Él. A la oración, a la comunicación constante con Él. ¿Estás conmigo, sí o no? Por eso no hay un interés real por estar comunicados, solo lo hacemos desde la necesidad momentánea. Ay, Diosito, ayúdame por favor en esto. Necesitamos volver a la pasión, porque si no seremos tibios. Todo lo que hagamos no va a servir. Desconectados de la adoración de manera de espectador.
Por eso dice la palabra que la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice la palabra? Decí conmigo, es necesario que le adoren. Por eso tenemos que salir. En el último evento que tuvimos con los jóvenes, yo me quedé muy mal. Y muy preocupado, y lo hablé con el equipo y lo hablé con el conjunto pastoral que estamos llevando adelante. Y les dije, ¿qué pasa con la adoración? Salvo algunos pocos, el resto, mientras estaban cantando, estaban sentados, charlando, masticando chicle. ¿Qué pasó con la adoración? ¿Qué pasó? Que podemos ir a la cancha y gritar el gol más grande, pero acá tenemos la boca cerrada. A mí me llama la atención, algunos pueden hacer como... ¿Cómo era el que hacía con el bastoncito? Charles Chaplin, no. Porque hacen unas mímicas espectaculares, pero no sale la voz. ¡Clame, iglesia! ¡Ay, Señor! Y Dios diciendo, habla claro que no te entiendo. ¡Cantá! Miren, a 10 cuadras de mi casa hay un predio donde van las bandas, van los recitales y van todas las bandas de esta cuartetera. Hermano, ¿cómo canta esa gente? ¿Cómo alaba las canciones? Y grite, cante, gente que vos la ves así todo el día, que la tiene que tocar el pulso a ver si están vivas. Pero ahí, desaforadamente. Vos decías, pero vos respirabas al final. Tenías pulmones. Pero venimos a la iglesia y no nos sale a adorar. ¿Saben? La adoración es continua. Todo lo que respire, haga así. Exhale. Eso es adoración. Y cuando nos reunimos juntos tenemos la oportunidad de poder levantar nuestras voces, de poder levantar nuestras manos, de dar la mejor expresión de adoración al Señor. ¿Está entendiendo, sí o no? Por eso tenemos que ir en contra de la apatía corporativa de la iglesia. Apatía corporativa. Tenemos que salir del modo espectador y contagiar a otros con la adoración. Siempre digo que voy a traer este video y ahora me acuerdo. Hay un nenito que está en unas gradas con otros niños y empieza a sonar esa canción que dice na 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 na. ¿Me la podés tocar? Mentira. Na 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 na. Y el nene empieza a cantar y de pronto todos empiezan otro y se empiezan a contagiar y todos empiezan a cantar, a saltar, a bailar la misma canción. ¿Saben con cuánto empezó? ¿Qué tal si sos esa brasa que enciende a otros? Esa brasa que enciende a otros. Que digan, yo quiero adorar como adora tal. Yo quiero cantar como canta tal. Yo quiero dar la expresión que tiene tal. ¿Estás conmigo, sí o no? Entonces, si no hay pasión, no hay expresión de adoración. Si te sentís obligado a venir, no vengas. ¿Me está echando, pastor? Como quiera. Digo, no te estoy echando. Pero podemos caer en los extremos, que tampoco es bueno. La espiritualidad fingida. Expresiones altísimas, pero que están huecas. O podemos hacer lo otro. No necesita mi expresión para saber cuánto lo amo. No canta, no levanta las manos. Lea después Apocalipsis capítulo 4, que habla acerca de el título, si no me equivoco, dice adoración celestial. Y dice cómo adoran al Señor allí en el cielo. Y yo creo que tenemos que ir practicando, ¿sí o no? Dice que 24 ancianos se postran delante del trono y adoran al Rey que vive por los siglos, dice la palabra, y echan sus coronas delante del trono.
Y dicen, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y tú lo creaste. No una vez, no 2 veces, todo el tiempo, de toda manera, de toda forma. No importa lo que está pasando, no importa las cosas que están sucediendo, están adorando de manera continua y eso debemos comenzar a hacer. ¿Está conmigo, sí o no? 5, ausencia del temor del Señor. Vayan subiendo los músicos. Por eso dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Temer al Señor en las decisiones que tomamos. Ya no le importa la opinión de Dios. Pone un versículo bíblico y comparte el flyer de la reunión y después algún alarde de algún pecado que hace. Y dice, no pasa nada, esto, todo lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Si no puede decir amén. Ya no le importa la opinión de Dios, la justifica, la enmarca en una situación. Por eso cuando perdés el temor de Dios, dejás de ver el pecado como un peligro. Apagás las alarmas del espíritu y lo empezás a ver como una opción para tu vida. Es lo mismo, me da lo mismo. ¿Y saben qué? Cristo viene a buscar a una novia. No viene a buscar a cualquiera que anda por ahí. Viene a buscar a su novia. Y Jesús lo ejemplificó en Mateo capítulo 25. Y Jesús comparó el reino de los cielos y el regreso a una boda con 10 vírgenes. Lo vamos a leer rápido. Entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Eran buenas chicas, eran vírgenes, habían sido cuidadas. Y ahora tenían que esperar el novio, dice la palabra, y 5 de ellas eran necias. ¿Y 5 que eran? Y las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite para sus lámparas. ¿Sabe lo que significa o el simbolismo del aceite en la palabra, no? ¿Qué es? Dígalo. El Espíritu Santo. Así que 5 eran necias y dijeron, ¿para qué? Si ya somos buenas chicas, si ya estamos en el lugar que tenemos que estar, somos damas de honor. Pero las otras 5 fueron tan sabias que dijeron, vamos a llevar aceite extra. Por años, he tardado de levantarme de la oración diciendo, tal vez Dios en los próximos minutos haga algo. Con un deseo de decir, Señor, algo más, algo más, algo más. Por eso las vírgenes, las que fueron sabias, llevaron aceite extra. Y como el novio se demoró, a todas le dio sueño. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Pero a medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Así que todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a la otra, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Danos de su aceite. ¿Qué dijeron? Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Así que vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, ¿qué pasó? Llegó el novio. Entonces las que estaban listas, ¿qué pasó? Entraron con él a la fiesta de boda y se cerró la puerta con llave.
Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor que se habían quedado fuera, llamaron diciendo: Señor, ábrenos la puerta, ábrenos la puerta porque queremos entrar. Y él le respondió: créeme que no las conozco. ¿Quiénes son ustedes? Señor, ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué dice? Así que ustedes también deben estar como alerta, porque no saben el día ni la hora del regreso. ¿Cómo que no nos conoces? Te pregunto en esta noche, y termino con esto. Podremos decir como la iglesia de Apocalipsis: ¿no se dan cuenta cómo están? La pregunta es, y para todos los que están también en la transmisión y todos los que van a ver el video, lo más importante es: ¿cómo está tu aceite? Te encontrará ardiendo, apasionado, orando, lleno de su presencia, lleno de tu espíritu, o te encontrará tibio, tibia. Porque un día, si no tienes aceite, vas a golpear y vas a decir: pero canté todas las canciones, no me perdí una sola reunión, tengo la Biblia más grande, nací en la iglesia, mi mamá me parió en la iglesia, ni me tuvo que llevar al hospital, me entregaron al Señor en la primera reunión. Y Dios, ¿qué va a decir? No sé quién sos. Pero hice milagros en tu nombre. No te conozco. No los conozco. En otras palabras, lo que le dijo la iglesia de Apocalipsis: te vomité. Me pregunto, ¿seremos de los que tienen la lealtad dividida o seremos de los que sabemos lo que estamos haciendo? ¿De los que vienen arrastrados de un lugar a otro? ¿O seremos de los que buscan al Señor en todo tiempo? ¿O somos de aquellos que solamente lo usan como un botón de emergencia? Si lo necesito, sé a dónde tengo que ir a golpear. ¿Seremos de los que adoran en las temporadas buenas? Como el pueblo de Israel, lea luego la historia, cruza el Mar Rojo, se quejaban, cruzan el Mar Rojo, cántico de María, dice el versículo que sigue. Caraduras, adoran porque les está yendo bien y porque se salvaron de que los egipcios lo mataran. Seremos de los que oran cuando ya no podemos más. Levanta un segundo tus manos al cielo. Seremos de los que somos apasionados, de los que no nos importa lo que diga el mundo, de los que no nos avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios, que podemos gritar a viva voz cuánto amamos al Señor, que no nos importa que nos digan ahí va la aleluya, que somos apasionados en la adoración, de corazones genuinos, expresiones corporales que demuestran cuánto lo amamos, que son apasionados por su Espíritu Santo, anhelando la llenura y la manifestación del poder de Dios en su vida, que temen a Jehová encima de todas las cosas, que aman a Dios y lo ponen por encima de todas las cosas, que aman a su prójimo y dicen: de gracia hemos recibido, de gracia daremos, de gracia hemos recibido, de gracia daremos. Quiero decirte algo, no sé si hoy, mañana, dentro de 10 o dentro de 100 años, pero quiero que sepas algo, que el día que el Señor diga: el tiempo aquí en la tierra se terminó, tu aceite esté rebosando, tu lámpara esté encendida, te encuentres más apasionado que nunca, te encuentres en oración, te encuentres en ayuno, te encuentres en adoración, te encuentres en comunión, te encuentres lleno de pasión, energizado por el Señor para hacer todo, como dice la palabra, todo lo que Él te ha mandado. ¿Alguien dice amén a esto? Vamos, dáselo fuerte. No viene a buscar una iglesia media, viene a buscar una iglesia apasionada, no una iglesia que se reserva algo para después. Porque si entraste a este camino no es para tibios, para gente que está decidida y sabe lo que tiene que hacer, gente que no mira atrás y que ante el primer problema se va huyendo, sino que gente que sabe por qué está.
Si entendemos esto, entonces cumpliremos el plan de Dios aquí a la tierra. Por eso no podemos ser cristianos carretilla. ¿Saben cuál es el cristiano carretilla? Donde lo dejas, se queda. Sino que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos volver al primer amor. Que nuestros hijos anhelen, deseen la llenura del Espíritu Santo. Yo esto ya lo conté. Cuando yo tenía unos 10 años, un día le dije: papá, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hablar nuevas lenguas. Y lo busqué durante tiempo. Papá se quedaba de noche conmigo y orábamos a corta edad. Hasta que un día, en una reunión como esta, cayó el Espíritu Santo sobre mi vida y empecé a hablar nuevas lenguas. No solamente eso, sino que mis amigos, los que no querían saber nada de Dios, dijeron: yo también quiero eso. Así que después que hacía show, cada vez que había por altar, oraban por la embarazada y yo lo acompañaba. Hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso hoy la iglesia está tan apática, tan cómoda, tan fría, porque no está ardiendo. Por eso dice la Biblia y el mandato a los sacerdotes todos los días, indefectiblemente, preparará las leñas y harás arder el altar. Porque el altar no se enciende el martes y el sábado o en una reunión de grupo conexión. El altar se enciende todos los días. Todos los días limpiamos la ceniza, lo que nos sirve. Buscamos leña y lo encendemos.